Oiga, ¿qué te parece si te pones de pie? Y vamos a iniciar esta clase de metanoia. El propósito de esta escuela es que tu ministerio sea capacitado, sea guiado de una manera correcta para que lo que Dios ha determinado para tu vida sea llevado a cabo. Porque muchas personas conocen el llamado, saben que Dios los ha llamado, pero no encuentran la manera de cómo caminar en su llamado. Así que vamos a orar esta noche. Levanta tu mano derecha al cielo y repite conmigo: Padre, te pedimos esta noche que nos reveles tu palabra, que tú me instruyas, Señor, me guíes y me corrijas, Señor, para que mi vida y mi ministerio, Señor, cumplan con el propósito que tú has determinado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y como te dije, de esta escuela, aquellas personas que estén atentos, porque aquí ya no debe haber ni una distracción. No voltees a ver nada, ni a hacer. Ponte atento a la palabra de Dios, ya que se trata de una escuela. Es necesario que tú tomes nota de todo lo que te voy a enseñar, porque tú puedes estudiarlo en tu casa, ya que este material que vas a tener va a ser un material sumamente importante y fuerte en la palabra de Dios. Quiero iniciar en Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 en adelante. Dile a la persona que tienes a un lado: toma nota, dile. A la del otro lado, porque nunca toma nota, la del otro lado, dile: toma nota, porque el pastor te va a hacer examen. A los que no les gustan los exámenes, agárrense. Me voy a convertir en su peor enemigo esta noche. Es broma, es necesario que tú pongas atención acerca de la palabra de Dios. Dice 1 de Corintios capítulo 2, verso 1 en adelante: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y este es el versículo base para Familia del Reino. Y también en la escuela Metanoia es sumamente importante que entendamos esto. Dios te ha dado un llamado y es necesario que tu llamado sea llevado a cabo conforme a las Escrituras y a la revelación de ellas. Hoy en día, lamentablemente se predica mucho, se anuncia mucho el Evangelio de Cristo de una manera antibíblica, de una manera que no es la correcta bíblicamente. Hasta ministros debaten acerca de que no es necesario que los ministerios y que el evangelio sea hoy en día llevado a través de milagros, de señales. Y se debate ahora que una manera de poder evangelizar tiene que ser a través del conocimiento únicamente, de estar preparados muy fuertemente en el conocimiento para así poder convertir o poder convencer a aquella persona que no cree en Dios, aquel ateo que no cree en Dios. Se trata de hacerlo con el conocimiento. No es necesario que haya milagros. No es necesario. Dios me llamó a mí, pero me llamó sin milagros. Eso bíblicamente no existe. El evangelio de Dios es el que predicaba Cristo, el que predicaban los apóstoles, el que predicaba Pablo,
Y Pablo dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Di conmigo, el Evangelio tiene que venir con demostración de Espíritu y de poder. Toma nota. El Evangelio de Cristo se anuncia con demostración de Espíritu y de poder. No hay bíblicamente otra manera de anunciar el Evangelio de Cristo. Es con demostración de Espíritu y demostración de poder. Hoy en día no, pero es que hay que buscar la manera moderna de atraer a los jóvenes a Dios. Hay que buscar la manera moderna de atraer a los políticos, a los empresarios a Dios. No hay otra manera bíblica que a través de la demostración de Espíritu y de poder. Es como se anuncia el Evangelio de Cristo. Cuando tú quieres convencer a una persona por medio de las palabras, escucha bien, cuando tú quieres convencer a aquella persona y le vas a hablar de Cristo por medio de palabras, la fe de esa persona estaría fundamentada en las palabras de tu sabiduría. Por eso dice el versículo 5, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tú tienes que hablar el Evangelio para hablar de Cristo, que Él murió por ti, resucitó, y demostrar con poder que Dios está contigo. Di conmigo, yo tengo que demostrar que Dios hoy en día sigue haciendo milagros. Tu ministerio está para demostrar que hoy Dios sigue haciendo milagros. Es necesario que tú puedas entender esto. No necesitas tener el prototipo de un ministro únicamente con el micrófono arriba para poder hacer milagros. Tienes que entender que tú eres un hijo de Dios y que Dios está esperando que a través de ti suceda lo sobrenatural, que a través de ti Él se pueda manifestar. Pero cuando llevamos el Evangelio que ha llevado la religión hoy en día, hemos creado un cristianismo que en realidad lo único que hace es estar esperando la venida de Cristo. No viene a manifestar lo que Dios ha esperado, no viene a deshacer las obras del diablo, sino que únicamente se congrega preocupándose por su propia salvación y se ha olvidado de lo más importante, que Cristo nos ha llamado a reconciliar al mundo con Dios. Cuando tú y yo estamos esperando únicamente venir el miércoles, el domingo al servicio y adorar, preocupándonos por nuestra propia salvación únicamente, aparentemente suena bien y es algo correcto que necesitas hacer, pero sin olvidarte de que Cristo te ha rescatado a ti para que tú vayas por aquellos que todavía están sin Cristo. Se predicó un evangelio donde ha sido de puras palabras, únicamente palabras, palabras. Hay motivación. ¿Sabes qué? Ya no vamos a hablar de la Biblia. Ahora vamos a hablar del tema de cómo quitar el estrés. Ya no vamos a hablar de la Biblia, ahora vamos a hablar temas empresariales. Cómo desarrollar negocios a través de la unción. Puros temas que se han convertido en información incorrecta dentro del evangelio. Cuando alguien quiere anunciar a Cristo, tiene que hacerlo de la manera que Dios lo ha establecido. Porque los discípulos fueron enviados, ¿para qué? Para ellos manifestar. Jesús dijo, a los que creen en mi nombre, todas estas señales les seguirán. Es necesario que tú entiendas, tu ministerio tiene que ser un ministerio acompañado de señales, prodigios y milagros. Quiero que le digas a la persona que tienes a un lado, yo profetizo que Dios hará milagros a través de ti. Pero dilo creyendo, profetiza, tu boca tiene poder. Así que agárrate. El propósito de Metanoia es que tú como ministerio salgas de este lugar haciendo milagros. Que Dios te use en lo sobrenatural. Y nos vamos a encargar en esta escuela de capacitarte de la manera correcta para que tú puedas ser llevado a ese punto. Para que tú no camines como un cristiano más, sino que camines como lo que Dios ha estado esperando de sus hijos. Dice la Biblia
que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, es necesario que los hijos de Dios se manifiesten en este tiempo, cuando el mundo se pregunta en dónde está Dios. ¿En dónde está aquel Dios que los cristianos predican? ¿En dónde está el Dios que viene en la Biblia, donde sanaba a los enfermos, donde liberaba, donde restauraba? Hoy en día el evangelio ha sido llevado tan bajo que la gente tiene que aceptar la condición en la que está, porque se dice que es un propósito de parte de Dios. Pero Dios busca una generación diferente que venga a romper con ese molde y que tú le digas a la gente, no es un propósito, sino que era necesario que el día de hoy me encontrara contigo para que el nombre de Dios sea glorificado en este lugar y venga lo sobrenatural. Se te va a capacitar, se te va a instruir, pero sobre todo, escucha bien, al estar bajo autoridad, la unción vendrá sobre tu vida para que tu ministerio pueda ser usado de parte de Dios. Entonces, ¿cómo se predica el evangelio? Es a través de lo sobrenatural, demostración de espíritu, que son los dones, y demostración del poder, con milagros y señales. Vamos a iniciar esta enseñanza en Hebreos capítulo 2, verso 3. Yo te hablo de este tema con autoridad porque todas las personas que están aquí conocen y saben que Dios me usa en milagros, en lo sobrenatural. Y de la misma manera que Dios me usa a mí, es más, yo quiero que hasta más de lo que Dios me usa a mí en lo sobrenatural, yo quiero que tu vida sea usada de parte de Dios de una manera grande. Mi objetivo es que tú seas usado por Dios, que esta palabra venga a equiparte para que el propósito, el llamado que tú tienes de parte de Dios sea llevado a ese punto que Dios quiere para tu vida. Y para eso es necesario que entendamos ciertos puntos de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice la Biblia: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Te lo voy a volver a repetir. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pon atención a lo siguiente que dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. La Biblia dice que Dios testificaba con los apóstoles, con los primeros discípulos, con señales, prodigios y diversos milagros. Hoy en día se cuestiona el mundo si es necesario que el evangelio sea predicado de esta misma manera. Y yo te lo aseguro fuertemente que la mayor parte de los que cuestionan lo sobrenatural están dentro de denominaciones, dentro de aquello que Dios hace mucho se ha dejado de mover. ¿A causa de qué? A causa de la falta de principios que Dios ha establecido en la Biblia. Es necesario que entiendas que Dios testifica a través de ti. Cuando la Biblia dice que seremos testigos, un testigo es aquel que está presente cuando Jesús hacía milagros en lo sobrenatural. Si tú hoy en día te consideras un testigo de parte de Dios, tu labor es testificar nuevamente que Dios sigue haciendo milagros. No existe evangelio
sin lo sobrenatural de Dios. Todo ministerio, escucha bien, todo ministro que no lleve a cabo la parte sobrenatural, es necesario que se detenga a meditar una cosa. Si lo está haciendo por su propia conveniencia o en realidad hay un llamado divino de parte de Dios. Porque la Biblia dice que Dios testifica a través de nosotros. Y cuando Dios te ha llamado, ten por seguro que Dios va a testificar a través de tu vida lo sobrenatural. Yo recuerdo cuando iniciamos el ministerio, las primeras veces en mi vida que yo comencé a predicar, yo buscaba, lloraba mucho tiempo, decía, Señor, cuando yo predique que ocurran milagros. Yo no quiero ir con palabras únicamente. Señor, si nada más voy a hablar y hablar y hablar, no me envíes a mí. Yo no quiero eso para mi vida, Señor. Yo quiero aquello que está en la Biblia. Aquello como los apóstoles predicaban y las maravillas ocurrían. Yo recuerdo que las primeras veces que predicaba, terminaba la predicación y la gente venía a mí, wow, qué tremenda palabra. Y en mí había algo así como que, Señor. No me satisface, Señor, esto. Yo sé que tú te quieres mover, Señor. Yo sé que tú quieres sanar. Yo sé que tú quieres liberar. Pero yo predico, Señor, y no ocurre nada. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Y estuve clamando por mucho tiempo, clamando a Dios, Señor, yo ya no quiero predicar de esta manera. Y continué predicando por mucho tiempo. ¿Y qué crees? Venía la gente, qué hermosa palabra. Señor, miro todavía a los enfermos ahí. Uy, tocaste mi corazón. Señor, no lo que busco yo. Yo quiero, Señor, aquello que está en la Biblia. Cuando yo ponga la mano sobre los enfermos, que los enfermos sanen. No busco, Señor, un evangelio que esté fuera de tu voluntad. Yo no quiero anunciar eso, Dios. Y recuerdo las maneras en que comenzamos a evangelizar. Y la manera de evangelizar era querer conmover el corazón de las personas que están en el público. O a través de infundirles miedo de que se van a ir al infierno. Pero nunca testificaba el poder de Dios. Nunca demostraba que el Dios de la Biblia estaba en ese lugar para sanarlos, para liberarlos, para restaurarlos. Y yo me cansé de ese evangelio. ¿Cuántos se han cansado de eso? Si tú estás en familia del reino, lo más seguro es que te cansaste de ese evangelio. Quiero decirte algo que va fuerte. De buenos sentimientos no se moverá lo sobrenatural. Hay gente que cree que porque tiene buenos sentimientos, cuando ponga la mano, ¡pum!, Dios lo usará. Y hay una frustración, porque es a través de principios. Claro que es necesario que tengas un buen corazón, si no, ¿de qué espíritu somos? Pero no teniendo un buen corazón significa corazón igual a milagros. No tiene nada que ver. En esta escuela me voy a encargar de enseñarte aquellos principios que Dios ha establecido en la Biblia para que se pueda manifestar su poder. Quiero que entendamos que Dios testificó a través de los primeros discípulos con milagros y señales. Hoy te pregunto, ¿tú quieres que Dios testifique a través de tu vida, a través de milagros y señales? ¿O quieres ser uno más que va a llevar a una fe fundamentada en las palabras de humana sabiduría? Yo estoy seguro que mucha gente
en este lugar se ha quedado porque ha recibido un milagro de parte de Dios, o por la demostración de espíritu, por los dones, o por la sanidad? Porque Dios te habló algo que solamente conocías tú, o porque Dios te sanó. Pero esa, escucha bien, es la manera correcta de hablar del Evangelio de Cristo. Vamos a avanzar. Pastor, ¿cómo hacemos los milagros? ¿Cómo Dios puede usarme para que cuando yo ponga la mano sobre los enfermos, ellos sanen? Primero, esta primera clase, yo te quiero dar unos principios de cómo no ocurren los milagros. Porque la gente hoy en día, estamos en medio de una pandemia y dicen, si los pastores son usados con milagros, ¿por qué no van al seguro a orar por los que tienen COVID? ¿Han escuchado eso? Si Dios te usa con milagros, ¿por qué no vas con los enfermos ahí al hospital? Ahí está lleno de enfermos. Porque tenemos que entender cómo funciona lo sobrenatural de Dios. ¿Y cómo lo vamos a entender mejor? Siempre es a través de la vida de Jesús. Esa es la mejor manera de poder entenderlo, a través de la vida de Jesús. El mismo Jesús relata la Biblia que cuando Él llega a su tierra, Él no pudo hacer milagros ahí, sino unos pocos, a causa de la incredulidad. Si el mismo Dios no pudo hacer milagros en todas partes, ¿cuánto más tú y yo? Porque no se trata de buscar enfermos para ir a sanarlos. Como Dios ahora me usa con milagros, ¿dónde está el enfermo? A ver, ¿conoces uno? Dímelo, me lo he hecho. Sano ahora. Y una frustración. ¿Por qué? Porque no ocurrió absolutamente nada, ya que es necesario que comprendamos varias cosas. Y la primera cosa que tú tienes que aprender es que Jesús no iba a buscar a los enfermos. Los enfermos iban a Jesús. Jesús no estaba tras los enfermos. Yo recuerdo que tuve un problema, porque como Dios me comenzó a usar fuertemente, en el asunto donde yo me paraba se manifestaban los demonios, y vámonos para afuera, demonios, y vámonos para afuera, demonios. Ahí los ponía a hablar, y quién eres, cómo entraste. Ahí estaba ahí mi emoción, porque yo sentía la unción fuerte, decía, wow, Dios me ha llamado a esto. Y ahí andaba correteando demonios. Y pastor, véngase para acá que hay un demonio para que lo libere. Y ahí voy corriendo yo. Espérame ahí, en 5 minutos llego. Ya estoy. Demonio, manifiéstate, sal fuera. Y yo recuerdo en un momento en el que me hablan para liberar a una persona que ni siquiera tenía yo, ahora sí como dicen, vela en el entierro. Y ahí voy. Me hablan los pastores y ahí voy para allá. Y cuando iba en el camino, iba manejando, escucho la voz de Dios que me dice, tú no eres Dios. Y yo me detengo y digo, entendí algo muy profundo. Que Dios me use en lo sobrenatural no significa que yo tengo que estar detrás buscando dónde está el problema para enfrentarlo. Las personas venían a Cristo. Los enfermos venían a Cristo, o un familiar o un conocido venía a buscar ayuda sobre la persona que estaba enfermo.
Es por eso que no acontecen muchos milagros. La gente viene a mí y me dice, pastor, mire, allá está atrás, mi esposo vino. Quiero que ore por él porque está enfermo. ¿Por qué no viene él? Ah, que no quiere. Pero yo sé que por su oración va a sanar. No va a suceder. Tú no tienes que ir a buscar al enfermo. El enfermo viene a buscar de ti. Es un principio para que tú entiendas. Cuando están las predicaciones, el evangelismo, estamos predicando el evangelismo y hacemos el llamado. Todo enfermo, levante su mano que Dios lo va a sanar. Y ahí está la persona enferma que le da vergüenza. Y con la mano de atrás, oh, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué crees que va a pasar? No va a sanar. Los milagros no ocurren por diosidencia. Los milagros son provocados. Di conmigo, los milagros no ocurren porque sí. Di conmigo, los milagros se provocan. Tú vas a salir de aquí alineado a tu ministerio. Vas a poder entender aquello que Dios hizo en mí para que mi ministerio fuera usado en milagros. Será aquello que voy a transmitir a tu vida para que tu ministerio sea usado de la misma manera. Que Dios te use en lo sobrenatural. Porque no se trata de que Dios escogió una persona. Dios quiere levantar toda una generación que se mueva en lo sobrenatural. Por lo tanto, escucha bien esto. Todo ministerio que está bajo mi cobertura, todos aquellos que están trabajando, predicando conmigo, cuando son enviados a predicar a un lugar, lo primero que yo les digo es, si no ocurren milagros, ¿a qué vas? Aquí tenemos testigos. Arturo, ¿qué te digo cuando vas a predicar? Si no sucede nada sobrenatural, no vuelvas. Te están hablando, ellos están honrando, va a suceder lo sobrenatural. Iván, ¿qué te digo cuando vas a predicar? Banca si no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos seguros que si ellos acatan los principios que les he enseñado acerca de lo sobrenatural, van a ocurrir milagros y señales. Es por eso que todo ministerio que está trabajando directamente conmigo se mueve en lo sobrenatural. Es imposible que no sea así. ¿Por qué? Porque se te enseña los principios de cómo establecerlo. Así que dile a la persona que tienes a un lado, Dios hará milagros a través de ti. Yo te digo que profetices, porque yo entiendo que tu boca tiene poder. Voy a pedirle a Arturo que venga y que nos dé un pequeño testimonio de cómo él comenzó a predicar a través de la cobertura de Familia del Reino. Bueno, hermanos, Dios les bendice, buenas noches. Como yo empecé a predicar en Familia del Reino, cuando el pastor me envió hace tiempo, la primera orden que me dio, si aquí suceden milagros y liberaciones, allá tiene que suceder lo mismo. Y pues me decía, si no, siéntate y escucha de nuevo. Entonces, venir a Familia del Reino es algo diferente, algo que ni yo pensaba que podía suceder. Cuando empezó a suceder, me alegraba mucho, porque fue algo que a mí me marcó, porque mucho tiempo en otras partes hablábamos y hablábamos y hablábamos y pues no sucedía absolutamente nada. Pero cuando te dispones a creer, descubrí esto,
El que no es valiente, Dios nunca lo va a respaldar. Si tú no te animas a hacerlo, pues Dios tampoco. Porque es un pacto entre Dios y la persona que está al frente. Dios no va a hacer nada que tú no estés dispuesto a hacer. Lo mismo que le sucedió a Abraham. Cuando predico, pues a veces antes de terminar la palabra empieza a haber liberación automática de la gente simplemente, y a veces tengo que cortarle al final y proceder a lo que sigue. El último evento que fui a San Ignacio, una iglesia por allá, y igual mi esposa estaba allí, empezamos, y antes de terminar la palabra Dios se empezó a mover por aquí, por allá y por allá, y le dije a ella, deja de grabar mejor y ponte a ayudarme, y fue algo pues hermoso. A mí me encanta eso, y no sé, los invito a experimentar eso, porque es muy hermoso cuando Dios se empieza a manifestar a través de ti, porque te das cuenta que no eres tú, sino es Dios mismo. Sanidades, por ejemplo, los riñones, estaba una persona con mucho dolor, y en ese momento le empezó a botar acá atrás, dice, y el dolor se le cortó. Y más que nada es liberación, es lo que he visto más, llantos, vómitos, gritos. Y pues es Dios a veces, como dice el pastor, cuando llega la gloria a un lugar, el hombre sale sobrando y Dios empieza a moverse como Él quiere. Amén. ¿Cuántos quieren ser usados de esa manera de parte de Dios? ¿En verdad quieres que Dios te use en lo sobrenatural? ¿O tú crees que Arturo es diferente, que tiene algo muy especial, por lo cual él es usado por Dios de esa manera? Él aprendió los principios que te vamos a enseñar. Y te voy a hablar de algo más nuevo. Esto, no, pastor, pues Arturo ya tiene 3 años ahí con usted, pues ya sabe cómo, ya todo eso. Una persona que acaba de llegar. Vamos a pedirle a René. René, ven aquí al frente. ¿Cuántos conocen a René? Se los presento. Él es René. ¿Cuánto tiempo tienes en la congregación? Como 4 meses, más o menos. Tiene 4 meses. Ya está siendo instruidos para que lleve la palabra. Él ya ha predicado. Cuéntanos así rápidamente tu experiencia cuando predicaste, cuando ministraste. ¿Qué es lo que sucedió en lo sobrenatural? Pues fuimos a predicar al centro de rehabilitación que estábamos yendo con Iván y Arturo. Y el día que fue un día que predicamos, pero fue un día especial cuando predicó el hermano Genaro, que en sí la palabra ya había dejado listo el terreno, ¿no? Entonces en ese momento empezamos a ministrar y ministramos a 4 muchachos diferentes en ese momento. Era una fila así, todos, imagínense, dispuestos, ¿no?, a recibir al Señor. Y estaba un muchacho aquí, todavía lo recuerdo perfectamente porque fue una de las primeras experiencias donde Dios fluyó a través de mí y empezó a hablar, como dice el hermano Arturo. Y le empecé a hablar sobre su hijo, que Dios lo tiene en tus manos y todo eso. Y sobre otro muchacho que lo recuerdo muy bien, estaba quebrantado porque le empezó a decir que Dios lo libró de la muerte y todo, y me abrazó tan fuerte que pues casi me saca el aire, ¿no? Y yo me acordé de un hermano que también me había dicho las mismas palabras que yo le dije, y cuando terminamos tenía 1 año yo creo que sin hablar, de que no hablaba con él, y me marca terminando el servicio, o sea, cosas impresionantes. Lo voy a resumir pero eso fue lo más fuerte. Y al momento, ya cuando iba a terminar de hablar con el 4.º muchacho, regresa el primero que le estaba diciendo de su hijo, porque lo vi yo muy así, sí. Pero regresó y me dijo, ¿cómo supiste? Así. Y digo, no, le digo, Dios, Padre Celestial me lo reveló. Y todo lo que hacemos es para honra y gloria de Él. Entonces, todo lo que tengas que decirlo, agradecerlo, díselo a Él. Amén. Amén. Él, en el poco tiempo que tiene siendo instruido, Dios lo ha usado fuertemente en el don de ciencia. Dios le revela nombres, le revela la situación de la persona, lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ha entendido los principios de cómo funciona lo sobrenatural en Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú quisieras ser usado de esa manera? Entonces, bienvenido a Metanoia,
Porque aquí te vamos a enseñar de qué manera, cómo poder fluir y cómo movernos en lo sobrenatural. Así como la iglesia primitiva manifestaba y Dios daba testimonio a través de ellos con milagros y señales, Dios quiere levantar una generación de esta misma manera. Que cuando tú te pares a hablarle a alguien acerca de Dios, esa persona sea impactada, no por tu conocimiento, sino que sea impactada por la presencia de Dios que está en ti. ¿Cuántos quieren lograrlo? Dile a la persona que está a un lado, porque aquí vamos a profetizar mucho. Quiero que profetices. Dios te va a usar con los dones de su espíritu. Pastor, ¿cómo ocurre lo sobrenatural? Es necesario que tú entiendas esto. Tú no vas por los enfermos. Los enfermos tienen que provocar el milagro. Ellos tienen que venir a ti. Por eso mucha gente no sana. No es que no tenías poder, no es que no había fe, es que no estaban cumpliendo los principios. El milagro se necesita ser provocado. Pastor, venga a orar por mí, me siento muy mal. ¿Y por qué no viniste el domingo? Es que me dolía la cabeza. Pues si vienes, sanas. Si te quedas acostado, los milagros se provocan. Pastor, mire, tengo a mi esposo ahí que tiene una necesidad. Que venga él. Si él no quiere nada, no va a suceder nada. A veces confundimos cómo se mueve el poder sobrenatural de Dios a través de las personas. Por eso es necesario que la gente sea instruida, para que no haya esa frustración. No ocurrió nada, pastor. Yo oré y nada pasó. Pero la persona quiso que oraras. No me lo pidió, pero pues yo iba con ayuno y con oración. No ocurre absolutamente nada. Y lo podemos ver en la Biblia, como Jesús, vamos a Marcos 10. La historia de Bartimeo. Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. Dice la Biblia: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, o sea Cristo, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora te voy a explicar esta historia. Dice la Biblia que había un ciego a la orilla del camino. A ese camino iban Jesús, los discípulos y una multitud a festejar la fiesta de Pascua. Y se acostumbraba que alrededor del camino se ponían a personas con problemas físicos a mendigar, a pedir limosna. Jesús había pasado muchas veces por ahí. Pero no vas a encontrar en la Biblia que Jesús se detuviera a sanar a los enfermos. Jamás. Si el mismo Dios, que tenía todo el poder para sanar cualquier enfermedad,
La Biblia no relata que Jesús se detuvo a orar por alguien y sanarlo. Solamente relata que en ese camino sanó a una persona. ¿Por qué? ¿Por qué no sanó a los demás? Si la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ¿por qué escogió a Bartimeo y no escogió a otro enfermo? Porque no nada más había uno, había muchísimos enfermos que ponían a la orilla del camino a mendigar. ¿Por qué nada más sana a uno? Escucha esto. Porque fue el único que clamó a Jesús. Fue el único. Los demás, venga. Una limosnita. Pero cuando Bartimeo escuchó que era Jesús, dice la Biblia que él comenzó a clamar a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En esa época las personas con problemas físicos eran consideradas personas inmundas. Ellos eran inmundos ante la sociedad. Un médico romano los checaba y el médico determinaba y le ponía una capa a ellos encima, que esa capa autorizaba que esa persona podía mendigar, ya que era algo muy penado que las personas mendigaran sin la autorización del gobierno romano. Entonces, este hombre comenzó a clamar a Jesús y Jesús se detuvo y lo manda a llamar. Y el versículo 51 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús hace la pregunta? ¿De qué quieres que haga? Si Jesús ya sabía que estaba ciego. Di conmigo, no todos quieren ser sanos. No todas las personas quieren ser sanas. Es por eso que Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo responde y dice: maestro, que recobre la vista. Mucha gente no recibe milagros porque no quiere sanar. Y es un error que cometen muchos ministros o muchos predicadores cuando están ministrando milagros y no disciernen que todas las personas que están enfermas no es un sinónimo de milagro. Y ves una silla de ruedas y dices: ya me emocioné, Dios lo va a levantar de la silla de ruedas. Pero la mayoría de las personas que están en silla de ruedas no quieren ser sanos. Pastor, entonces cuando hay una silla de ruedas no voy a orar. Sí, si esa persona quiere oración, se va a levantar. Gracias a Dios, en el ministerio ha habido muchas personas en silla de ruedas que se han levantado, que Dios las ha sanado. Y tú y mucha gente es testigo de eso, que Dios los ha levantado acerca de esas silla de ruedas. Pero la mayoría no quiere ser sano. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que Bartimeo. Bartimeo tenía una capa, que esa capa le daba la autorización de poder mendigar. La capa representa que era una persona inmunda ante la sociedad y el gobierno romano. Entonces, mucha gente utiliza su enfermedad para manipular, para dar lástima. Y es el estilo de vida que ha escogido. Siempre en las congregaciones va a estar aquella persona que dice: ay, pastor, me siento muy mal. Y nunca va a sanar. Porque le gusta ese perfil. Le gusta el de que: ay, pobrecita la hermana. Aquí, siéntese aquí, hermana, véngase. Anden, hermana. Porque les gusta el perfil. Les gusta ser atendidas de esa manera. Les gusta tener a las personas ahí. Por eso muchas personas, y no hablo para ofensa, sino que no son todas, hablo de muchas personas, no todas, que están enfermas de una edad avanzada, ellos no quieren sanar.
¿Por qué? Porque si sanan, los hijos ya no los van a tener ahí atendiéndola. Entonces, ellos están a gusto en su enfermedad, donde son atendidos, donde son chiqueados, donde todo esto. Es por eso que no toda la gente quiere sanar. Tienes que aprender esto. Cuando tú vas a ministrar milagros, no toda la gente quiere un milagro. Recuerdo la historia de una hermana que, hermana, voy a orar por usted para que Dios la sane. No, mi pensión. What? No toda la gente quiere ser sana. Es por eso que los milagros ocurren cuando la gente viene buscando el milagro. Bartimeo tuvo que clamar. Había muchos enfermos y Jesús no sanó a nadie, solamente a uno, al que fue a él, al que clamó a él. La gente sana cuando ellos vienen buscando, porque el milagro necesita ser provocado. Pastor, le voy a presentar a una persona que tiene cáncer. Ay, ni que fuera médico. A él preséntale el ministerio para que sea sano. Dile. ¿Sabes qué? Mira, yo te recibo a Jesús a tu corazón y te voy a llevar a una iglesia donde Dios usa al pastor para que sea sano. A él preséntaselo así. A mí, ¿para qué me vas a presentar al enfermo? Yo no sé qué medicamento darle. Por eso los milagros no ocurren. Se hace de una manera correcta. El enfermo tiene que buscar provocar su milagro para que él lo pueda recibir. Hay personas que no honran tu vida. Si una persona no honra tu vida, no puede recibir nada. Porque la llave que Dios ha establecido para obtener algo de cualquier persona es la honra. Si tú quieres recibir algo de mi vida, necesitas honrarme para que la unción venga sobre ti. Si una persona quiere algo de lo que tú tienes, necesita honrarte para que la unción pueda venir sobre ahí. Si alguien no honra tu vida, escucha bien, si alguien no te honra, no podrá recibir nada. Ahí está la persona con la que tienes pleito y dice, a ver, ora por mí. Nada va a pasar. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer milagros ahí. ¿A causa de qué? De la incredulidad. ¿Y cuál fue la incredulidad? Que lo deshonraron por las palabras. ¿No es ese el hijo de carpintero? Cuando hay deshonra, no puedes obtener nada. Ministerialmente, si tú no honras a la autoridad que Dios te ha puesto, tú no puedes recibir nada de parte de Dios. Nada. Quiero que le digas a la persona que tienes a un lado, si no honras a tu autoridad, no recibes nada. Aquí te va algo más fuerte. La unción, dile a la persona que tienes a un lado, la unción que tiene tu autoridad es la que tú recibes. Así que si tu pastor Manuel Aguilar no fluye en lo sobrenatural, ¿qué crees que te va a pasar a ti? Tú tampoco. Es por eso que nos vamos a meter a esta escuela fuertemente, para fluir en eso. Es necesario que la honra sea la llave de acceso a tu vida en lo sobrenatural. Pastor, entonces, porque ya sé que son muchos estudiosos aquí de la Biblia, ya están pensando aquellos estudiosos en la historia del lago de Bethesda. Si los enfermos no sanan sin que vayan a Jesús, ¿cómo sanó la persona en el lago
en el tanque de Betesda. ¿Cómo sanó la persona en el estanque de Betesda si los enfermos que no van a Jesús no sanan? ¿Cuántos quieren saber por qué sanó? Vamos a estudiar la Biblia. Esto está en Juan capítulo 5. Vamos a ver algo muy importante. Escucha bien. Yo dije que si los enfermos no vienen a Jesús, no van a sanar si no cumple con el principio de provocar el milagro. No dije que Dios no puede hacerlo. Dios tiene el poder para demostrarle a quien quiera lo que quiera. Si a Dios se le antoja, puede ir a sanar al que Él quiera, pero lo hará por un propósito, así como va a ocurrir en esta historia. El paralítico de Betesda, Juan capítulo 5, verso 1 en adelante. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaba el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero descendía al estanque, y el primero que es, ¿cómo dice? Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa historia está sumamente interesante. Había un estanque, el cual estaba lleno, dice la Biblia, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua, porque en cierto tiempo llegaba un ángel y agitaba el agua. ¿Han escuchado la alabanza que dice, cómo dice la alabanza? Que dice que mueve el estanque para que te sane. Vamos a destruir esa alabanza también. Estaba lleno de enfermos. Y en cierto tiempo venía un ángel que descendía y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínate todos los enfermos alrededor del estanque. El cojito ahí. Nomás viene el ángel en un corredero, ¿ya? El ciego ahí escuchando con el oído. Nomás escucho el movimiento del agua, me aviento. Todos los enfermos estaban atados en un lugar para poder recibir un milagro. Y había allí, dice el versículo 5, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No sé cuánto tiempo tendría ese hombre en el estanque, pero de enfermedad tenía 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿No sería una injusticia? El hombre tenía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pastor, si usted dice que cuando el enfermo no va a Jesús, no puede sanar, ¿por qué sanó a este hombre que estaba en el estanque de Betesda?
Dios puede sanar a una persona con un propósito. Y Jesús tenía un propósito y era desposicionar o destronar, no sé la palabra correcta, a un principado, a un demonio. Porque lamentablemente hemos tomado al ángel de Betesda como un ángel de Dios, pero no es así, era un demonio. ¿Por qué? Mantenía a las personas en esclavitud alrededor de ese lugar. La gente estaba atada a un lugar y nada más sanaba a una persona. Entonces vamos a comprender por qué te digo, pastor, ¿por qué dice que era un demonio? Para empezar, cuando la Biblia dice, menciona a los ángeles, siempre que es un ángel de Dios, dice el ángel de Dios o el ángel de Jehová. Nunca menciona a un ángel nada más por la palabra ángel. Nunca va a suceder. Apocalipsis 12:9, rapidito te voy a mostrar. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El problema es que cuando leemos ángeles, no entendemos que también hay ángeles que cayeron, que fueron destituidos de Dios. Y el que se movía, el que descendía en el estanque, no era un ángel de Dios, era un ángel de Satanás, un ángel caído. ¿Cómo sé esto? Hay que entender varias cosas. Y una de ellas es que ningún ángel de Dios opera por su propia cuenta. Diría el ángel de Dios o el ángel de Jehová. Y no opera ningún ángel por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque un ángel viene únicamente como una respuesta de una oración o enviado de parte de Dios con un propósito. Nunca vienen por su propia cuenta. Ellos son respuestas de oración o asignaciones de Dios. Ese es el primer punto. ¿Cómo sabemos que no es un ángel de Dios? Nunca viene por su propia cuenta. Número 2. Un ángel no recibe la gloria. Ningún ángel recibe la gloria. Y quien recibía la gloria en ese lugar, ¿quién era? Entonces Jesús vino ¿a qué? A quitar a ese ángel y él tomar la autoridad. Él vino a desposicionar a ese ángel que se estaba llevando en ese lugar a atadura, a esclavitud a las personas. Ningún ángel se lleva la gloria. Si hubiera sido un ángel de Dios, quien se hubiera llevado la gloria, ¿quién fuera? Dios. Siguiente. Un ángel de Dios no va a esclavizar tanta gente por tanto tiempo. Si el ángel viniera de parte de Dios, ten por seguro que todos hubieran sanado ahí. Todo aquel que quería, el que tuviera la fe de ir al estanque, hubiera sanado. Pero no era un ángel de Dios. Siguiente punto. Gracias a Dios que nuestra generación tiene la facilidad de usar Google. Si tú pones en Google el estanque de Betesda, Wikipedia te va a decir todo. Y ese estanque era un centro de adoración a un dios pagano, a un dios griego que se llamaba, horrible, Asclepio.
Entonces ese lugar era un lugar de adoración a un dios griego. El ángel que descendía sobre ese lugar no era un ángel de parte de Dios, sino que era considerado un dios griego, que descendía y sanaba a una persona y tenía en esclavitud a las demás, esperando que se moviera el agua para ellos meterse el agua. No era un ángel de Dios. Entonces cuando tú escuchas la alabanza, ¿cómo va? Que Dios mueva el estanque. Nada más omitimos ese pedacito porque está padre la canción. Pero en realidad no tiene nada que ver, no era un ángel de parte de Dios. Era un ángel de Satanás el que descendía en ese lugar. Es por eso que Jesús, escucha bien, la manera en que Él puede sanar a alguien es cuando la persona viene a Él. Cuando tú vas a ministrar milagros, la persona tiene que honrar tu vida y tiene que venir a buscar al hombre o a la mujer de Dios. Si la persona no busca o no ve a Dios en ti, esa deshonra significa que ella no puede recibir nada de lo que tú tienes, porque la llave de acceso a todo lo que tiene que ver con Dios es la honra. El ángel que estaba en esa agua, que descendía y tocaba, no era de Dios. Por eso Jesús va a ese lugar a sanar a una persona con un propósito. Un propósito para demostrar que Él era Cristo. Y quitar a los ojos de la gente aquel ángel, aquel Dios griego que descendía sobre ese lugar. Pastor, entonces, ¿cómo hago milagros? ¿Cómo Dios me puede usar en lo sobrenatural? El primer principio que te enseño esta noche es que las personas tienen que venir a ti. Porque los milagros no suceden por sí solos. Los milagros se provocan. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por esta clase?